Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. En un reino lejano llamado Babilonia, 3 jóvenes fieles a Dios enfrentaron una prueba de fuego literalmente. ¿Qué harías si te dijeran que debes adorar una estatua o ser arrojado a un horno ardiente? Hoy en Biblia Kids conocerás la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 amigos que prefirieron obedecer a Dios, sin importar el precio. Acompáñanos en esta gran aventura llena de fe, valentía y un milagro sorprendente. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. En una tierra muy lejana, llena de palacios dorados, jardines colgantes y estatuas inmensas, se encontraba el poderoso reino de Babilonia, gobernado por el rey Nabucodonosor, un monarca tan temido como respetado. Él mandaba sobre muchas naciones y había conquistado grandes ciudades, incluyendo Jerusalén, la ciudad santa del pueblo de Dios. Entre los jóvenes que fueron llevados cautivos desde Israel, estaban 4 muchachos sabios, fuertes y valientes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero en Babilonia les dieron nuevos nombres: en Belteshazzar, Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque estaban lejos de su hogar, decidieron no olvidar jamás a su Dios ni dejar de obedecer sus mandamientos. Desde el primer día en ese nuevo reino, los jóvenes hebreos demostraron ser diferentes. Rechazaron los manjares del rey y decidieron comer solo lo que Dios permitía. Oraban 3 veces al día, estudiaban las escrituras en secreto y hablaban con humildad y sabiduría. Nabucodonosor pronto notó que estos jóvenes eran distintos. Eran 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia, y por eso los colocó en puestos importantes. El corazón de Nabucodonosor se llenó de orgullo por su gran reino y quiso hacer algo que todos recordaran por generaciones. Un día, el rey tuvo una idea deslumbrante. Mandó construir una estatua gigantesca de oro puro, de casi 30 metros de altura. La colocó en la llanura de Dura para que todos la vieran y la adoraran. Era su forma de demostrar su poder y hacer que todos los pueblos de su imperio se unieran bajo su reinado. Reunió a gobernadores, oficiales, jueces y líderes de todo el reino para que asistieran a la gran inauguración. Había música, tambores, trompetas y gritos de celebración, pero detrás de todo ese espectáculo se escondía una terrible orden. Cuando todo el pueblo se reunió frente a la estatua, un heraldo del rey se levantó y gritó con voz fuerte: pueblos, naciones y lenguas, escuchen. En cuanto escuchen el sonido de la trompeta, del arpa, del tamboril y de toda clase de instrumentos musicales, deben postrarse y adorar la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. El que no se incline ni adore será echado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. Todos quedaron en silencio. La orden era clara: era obedecer o morir quemados. Cuando la música comenzó a sonar como un trueno que recorre los cielos, miles de personas cayeron de rodillas ante la estatua. Era como una ola dorada que se inclinaba al mismo tiempo. Pero en medio de aquella multitud, 3 figuras permanecieron de pie. Eran Sadrach, Mesach y Abednego. No se inclinaron, no se movieron, no bajaron la cabeza. Ellos sabían que solo al Dios verdadero se le podía rendir adoración, aunque sus corazones latían fuerte y las miradas los juzgaban. Ellos se mantuvieron firmes como rocas. No les importaba el horno, no temían a la muerte. No pasó mucho tiempo antes de que algunos caldeos, envidiosos y malintencionados, se acercaran al rey y le dijeran con fingida preocupación: rey, vive para siempre. Tú ordenaste que todos debían postrarse ante la estatua al oír la música. Pero hay 3 varones judíos que has puesto sobre los negocios de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego, que no te obedecen, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua que tú levantaste. Nabucodonosor se enfureció al oír estas palabras. Su rostro se transformó de asombro a ira. ¿Cómo se atrevían a desobedecerle? Sin perder tiempo, el rey mandó llamar a los 3 jóvenes y, mientras todos observaban en silencio, les habló con voz tronante:
Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua que he levantado. Les daré una segunda oportunidad. Cuando oigan la música otra vez, si se postran y adoran, bien, pero si no lo hacen, serán echados en el horno de fuego ardiente. Why? Que Dios podrá librarlos de mis manos. El ambiente se volvió tenso. Todos esperaban ver si los jóvenes cambiarían de opinión, pero sus corazones estaban decididos. Con calma y sin temor, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey con respeto, pero con firmeza. Rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de ti. En este es nuestro Dios, a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, aún así, no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que tú has levantado. Aquellas palabras resonaron como un trueno en el corazón del rey. Eran palabras de fe verdadera, de valentía sobrenatural, de una confianza que no podía ser vencida. Nabucodonosor se puso rojo de furia. Jamás había sido desafiado de esa manera. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. El fuego rugía como un monstruo hambriento. Llamó a los soldados más fuertes de su ejército y les mandó atar a los 3 jóvenes. Con cuerdas gruesas, Sadrach, Mesach y Obed no gritaron, no se resistieron. Sus ojos miraban al cielo. Su fe era su escudo y sus almas estaban en paz. Sabían que no estaban solos. Los soldados los llevaron hasta la boca del horno. El calor era tan intenso que las llamas salían como lenguas de fuego. Al abrir la puerta, una oleada ardiente alcanzó a los mismos hombres que los empujaban, y los soldados murieron calcinados por el fuego. Pero los 3 jóvenes cayeron dentro del horno atados. Todo el pueblo observaba desde lejos, cubriéndose los ojos. Nadie podía sobrevivir a esas llamas. El rey se sentó satisfecho, pero entonces algo asombroso ocurrió. Nabucodonosor se de su trono, y se los ojos, se al horno con el rostro confundido, y en vies alta. No echamos 3 hombres atados dentro del fuego. Los consejeros respondieron o rey, pero el rey, yo veo 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego, sin sufrir da. El aspecto del cuarto, semejante al de un hijo de los dioses. Todos quedaron boquiabiertos, era cuarto ser. Su presencia brillaba con luz celestial, y el fuego no tocarlo. La multitud con asombro. Las llamas danzando dentro del horno, pero no quemaban a las ropas. Estaban intactas. Sus cabellos no se chamuscaban, ni siquiera a humo. El cuarto ser caminaba entre ellos, como un protector invisible, como un enviado por Dios mismo. El rey conmovido, y tembloroso, se al porto del horno, y Sadrach, Mesach, y Abednego, siervos del Dios salgan, y vengan. Lentamente, los 3 salieron del horno. Todo el pueblo, los simpaticriolo, Q, los oficiales, los gobernadores, los consejeros, y hasta los enemigos, se acercaron y tocaron sus Esteban. No ni una quemadura. Dios los librado con poder. El milagro era tan claro que nadie negarlo. Y en ese momento hasta los corazones duros se estremecieron. Nabucodonosor se delante de los y en vies alta. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que su y sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron mi mandato y entregaron sus cuerpos antes que adora a otro Dios. Por eso decreto que pueblo o lengua hebo contra el Dios de ellos. Porque no hay otro Dios que pueda
libra de esta manera. El nombre de Dios fue exalto en todo el imperio. Y como, si fuera poco, el rey Sadrach, Mesach, y Abednego, en el reino de Babilonia. Ellos no buscaron recompensas, ni honores, pero Dios los por su fidelidad, desde aquel sos nombres fueron conocidos en todo el reino, como los hombres que desafiaron al fuego y vivieron para contarlo, pero su historia no. Dios aún tenía planes más grandes para ellos y para su pueblo. En los días siguientes, muchas personas comenzaron a acercarse a ellos. Les preguntaban cómo habían tenido tanta fe, cómo se habían atrevido a desafiar al rey, y quién era ese Dios que podía salvar del fuego. Ellos respondían con humildad: no fuimos nosotros, fue el Señor. Él es y Él camina con los que le aman. Su testimonio encendió una chispa de fe en muchos corazones que antes estaban apagados. Daniel, su amigo fiel, también fue testigo del milagro, aunque no estaba presente ese día. Al oír lo que había sucedido, se arrodilló y dio gracias a Dios por haber mostrado su gloria. Los 4 amigos se reunieron aquella noche y recordaron todas las veces que Dios los había protegido desde que llegaron a Babilonia. Sabían que no era el final. El exilio aún continuaba, pero Dios estaba con ellos. Pero no todos estaban felices. En secreto, algunos oficiales del rey comenzaron a murmurar. Sentían envidia, rabia y celos. ¿Cómo es posible que unos extranjeros sean honrados más que nosotros? Y así comenzaron a tramar nuevos planes para hacerlos caer. Pensaban que tal vez la próxima vez no habría un ángel en el fuego, o que podrían hacer que el rey se volviera en su contra. Los 3 jóvenes sabían que el enemigo no descansaría, pero tampoco lo harían ellos. Redoblaban sus oraciones, fortalecían al pueblo judío, animaban a los niños y a los ancianos. Les recordaban las promesas de Dios. Hablaban de la esperanza del regreso a Jerusalén y les decían que, mientras fueran fieles, nada podría separarlos del amor del Señor. Y así, bajo un cielo estrellado, en tierras extranjeras, Sadrach, Mesach y Abednego seguían caminando con fe, sabiendo que Dios los había librado una vez, pero que aún había mucho por vivir. El horno quedó atrás, pero delante de ellos, nuevas pruebas y milagros estaban por comenzar en los días siguientes al gran milagro. La noticia del horno ardiente y del ángel que salvó a los 3 jóvenes se extendió como un rayo por todo el imperio, en los mercados, en las plazas y en las escuelas. Los niños repetían el relato con asombro, mientras los ancianos lo contaban con lágrimas en los ojos. Pero el corazón de Nabucodonosor, aunque impactado, aún no había sido transformado del todo. Su orgullo seguía latente, escondido como una serpiente en la oscuridad. Y mientras los 3 jóvenes daban gloria a Dios, los celos y las intrigas se tejían silenciosamente entre las sombras del palacio real. Una noche, Sadrach caminaba por los jardines del palacio, cuando escuchó susurros tras una columna de piedra. Se detuvo y escuchó con atención. Eran 2 oficiales que hablaban en voz baja sobre un plan para desacreditar a los judíos. Decían que el rey solo los había exaltado por un momento de emoción, pero que todo eso podía cambiar. Si los hacemos tropezar en algo pequeño, el rey se olvidará de su Dios y volverá a imponer su ley, decía uno de ellos. Sadrach regresó rápidamente con Mesach y Abednego para contarles lo que había oído. Los 3 se reunieron en secreto esa misma noche y, junto con Daniel, oraron durante horas. Rogaron a Dios por sabiduría y protección. Sabían que la batalla no había terminado. El enemigo ahora no era un horno ardiente, sino los corazones llenos de odio de quienes se oponían a su fe. Daniel, con su don de sabiduría, les recordó: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Debemos permanecer firmes, como siempre, y Dios hará el resto. Al amanecer,
una nueva orden fue dada por el rey. Todos los altos oficiales debían participar de una ceremonia en honor a los dioses de Babilonia. La asistencia era obligatoria, sin excepción. Era una forma sutil de probar la lealtad de sus líderes. Los que no asistieran serían removidos de sus cargos. Al leer la orden, los tres amigos se miraron entre sí con seriedad. Era evidente que el enemigo estaba usando esta estrategia para ponerlos a prueba nuevamente. Sabían que asistir a esa ceremonia sería adorar a ídolos, y eso era algo que jamás podrían hacer. En los pasillos del palacio, las miradas comenzaron a volverse pesadas. Cada paso que los jóvenes daban era seguido por ojos vigilantes. Algunos les sonreían falsamente, otros murmuraban al verlos pasar, pero ellos no se detuvieron. Prepararon sus corazones, ayunaron y se mantuvieron fieles a la palabra. Cuando llegó el día de la ceremonia, la gran sala del templo de los ídolos estaba repleta. Luces brillantes, cánticos paganos, incienso en el aire. Y allí, en medio de todo, se notaba la ausencia de tres figuras. Nabucodonosor fue informado rápidamente. Andrés, Sadrach, Mesach y Abednego no se presentaron a la ceremonia de adoración. El rostro del rey se endureció, pero esta vez no se llenó de furia como antes. En su interior, algo luchaba. Recordaba lo que había visto en el horno, al cuarto hombre, al Dios que salvó a los jóvenes. Sin embargo, los consejeros insistieron: si no los castigas, todo el reino pensará que tu palabra no vale nada. Debes actuar en el rey. Entonces pidió verlos, pero en privado. Cuando los tres jóvenes fueron llevados ante él, el ambiente estaba cargado de tensión. Nabucodonosor los observó en silencio por unos instantes. ¿Por qué no fueron a la ceremonia?, preguntó finalmente. Ellos respondieron con la misma calma de antes al rey: hemos prometido servir solo a nuestro Dios. No podemos doblar rodilla ante imágenes de oro o piedra. Lo hicimos por amor, no por rebeldía. El rey guardó silencio por unos segundos y luego, para sorpresa de muchos, no los castigó. Solo los despidió con un gesto y dejó la sala pensativa. Aquella decisión del rey desconcertó a los oficiales del reino. Se preguntaban si Nabucodonosor estaba perdiendo el control. Algunos comenzaron a reunirse en secreto para preparar una rebelión silenciosa. Otros empezaron a escribir informes falsos sobre los tres jóvenes, acusándolos de manipular al rey, de ser espías de su pueblo o de causar división entre las provincias. Pero los que conocían la verdad sabían que los jóvenes no eran enemigos del rey, sino siervos fieles del Dios verdadero. Mientras tanto, Dios seguía abriendo puertas. El pueblo judío, al ver la fidelidad de los tres jóvenes, cobró nuevos ánimos. Comenzaron a estudiar más las escrituras, a cantar los antiguos salmos, a enseñar a los niños sobre Moisés, Josué y David. La esperanza volvió a encenderse. Aún en medio del exilio, la llama de la fe ardía como nunca. Sadrach, Mesach y Abednego se convirtieron en líderes espirituales, guiando con sabiduría, enseñando con amor y recordando siempre que el poder venía de Dios, no de ellos. Pero en el corazón de Nabucodonosor, las preguntas crecían como ríos desbordados. ¿Quién era ese Dios que podía salvar del fuego? ¿Por qué era tan distinto a los dioses de Babilonia? ¿Por qué sus siervos no temían ni al horno, ni a la muerte, ni al poder del rey? En las noches no podía dormir. Soñaba con llamas que no quemaban, con voces que venían del cielo, con estatuas que caían en pedazos. El rey, poderoso entre los hombres, comenzaba a sentirse pequeño ante el Dios que no podía controlar. En una noche particularmente oscura, Nabucodonosor mandó llamar a Daniel. Quería respuestas. Le contó su sueño, uno que lo había dejado inquieto: una gran estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro que se desmoronaba al ser golpeada por una piedra misteriosa. Daniel, guiado por Dios, le explicó el significado. Dios te ha mostrado lo que ha de venir. Tu reino es poderoso, pero no, vendrá otro después, y otro, hasta que el reino de Dios lo destruya todo y reine para siempre. El rey quedó en silencio, mirando por la ventana hacia la inmensa estatua de oro que él mismo había hecho levantar. Aunque el mensaje de Daniel era claro, al amanecer Nabucodonosor parecía más inquieto que nunca. Mandó colocar más imágenes en la ciudad
reforzó los templos paganos y comenzó a exigir más tributos a las provincias lejanas. Era como si intentara asegurar su poder con sus propias fuerzas. Mientras tanto, los tres jóvenes oraban por él, sabiendo que solo Dios podía cambiar un corazón endurecido. Ellos no deseaban la destrucción del rey, sino su salvación. Los oficiales rebeldes, al ver que Nabucodonosor aún protegía a los judíos fieles, decidieron atacar por otro flanco. Esta vez no irían contra Sadrach, Mesach y Abednego, sino contra el pueblo entero. Presentaron leyes nuevas que restringían sus prácticas religiosas, prohibieron las oraciones públicas, los cánticos sagrados e incluso intentaron destruir las copias de las escrituras que los sabios habían guardado con tanto cuidado. Era una persecución silenciosa, disfrazada de orden y progreso. Al enterarse, los tres jóvenes se reunieron con Daniel y trazaron un plan. No pelearían con espadas ni con violencia. Su batalla sería en el espíritu. Comenzaron a organizar reuniones secretas de alabanza, a enseñar la palabra casa por casa y a escribir nuevos salmos que alentaran al pueblo. Su mensaje era claro: no teman, aunque estemos en tierra extraña. Nuestro Dios no nos ha abandonado. Él sigue aquí, con nosotros, en cada paso, en cada lágrima, en cada oración. Una mañana, Sadrach fue detenido mientras enseñaba a unos niños sobre la historia de Abraham. Fue llevado al palacio para ser interrogado. Los oficiales esperaban que se retractara o que negara su fe, pero él habló con claridad y dulzura: no enseñamos rebelión, sino esperanza. No buscamos romper el reino, sino recordar que hay un reino más alto que todos los de la tierra. El oficial a cargo, conmovido por sus palabras, lo dejó ir en secreto y le dijo en voz baja: oído de tu Dios y deseo conocerlo. Algo estaba cambiando en los rincones del reino, entre los sirvientes, los soldados y hasta algunos nobles. Comenzaba a despertarse una curiosidad santa. Se preguntaban quién era ese Dios que inspiraba tanta paz, tanta firmeza y tanto amor. Mientras los dioses de Babilonia exigían sacrificios, este Dios salvaba a sus fieles del fuego. Mientras los ídolos eran fríos y silenciosos, este Dios hablaba, actuaba y tocaba los corazones. Una noche, Mesach tuvo un sueño. En él veía una gran montaña y desde su cima descendía una luz brillante que cubría toda la tierra. A su alrededor, los pueblos de todas las naciones levantaban sus manos al cielo y cantaban al unísono: Santo es el Señor, Dios de los cielos. Al despertar, corrió donde Abednego y Sadrach y les contó lo que había visto. Sintieron que era una señal de que algo grande venía, un despertar, un cambio, pero que también habría pruebas. Los tres sabían que debían prepararse. El enemigo no se quedaría quieto al ver crecer la fe. Duplicaron sus tiempos de oración, buscaron lugares seguros para guardar las escrituras y animaron a los más jóvenes a estudiar la historia del pueblo de Israel. Debemos recordar de dónde venimos, decían, para no olvidar hacia dónde vamos. Y aunque vivían entre palacios y soldados, sus corazones latían como si estuvieran en Jerusalén. Daniel también recibió visiones de parte de Dios. Algunas eran claras, otras misteriosas. En una de ellas, veía a Nabucodonosor humillado, como una bestia del campo, comiendo hierba, hasta que reconociera al Dios del cielo. Al compartir la visión con los tres jóvenes, todos entendieron que el proceso de cambio del rey aún no había terminado. Dios lo estaba llamando una y otra vez, con señales, sueños y milagros. Y así, en medio de la tensión creciente de leyes injustas y esperanzas escondidas, Sadrach, Mesach y Abednego seguían firmes. Sabían que el horno no había sido el final. El fuego solo había sido el comienzo. Porque cuando uno camina con Dios, cada día es una nueva batalla y una nueva oportunidad para que su gloria brille. El amanecer traía una bruma espesa que cubría los tejados de Babilonia, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento. Los rumores crecían por todo el imperio. Algunos decían que el rey estaba perdiendo el juicio. Otros murmuraban que los dioses de Babilonia estaban enojados. Pero los más sabios comenzaban a entender que el Dios de los cielos estaba obrando algo más profundo.
algo que no podía detenerse con decretos ni con amenazas. Y en medio de esa ciudad palaciega, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego seguían caminando sin temblar, sabiendo que los ojos del cielo estaban sobre ellos. Los oficiales babilonios más antiguos, quienes habían servido al padre de Nabucodonosor, se reunieron en secreto para trazar una estrategia definitiva. Les preocupaba que el rey estuviera siendo influenciado por estos judíos, y temían que pronto todo el imperio comenzara a volverse hacia un solo Dios. El líder de ellos, un hombre llamado Harmet, anciano y astuto, propuso algo distinto. Si no podemos destruirlos con amenazas, hagámoslo con palabras. Torzamos la ley y pongámoslos en contradicción. Usemos sus creencias para hacerlos caer. Así, comenzó a gestarse un plan aún más peligroso que el horno. El plan consistía en redactar un nuevo decreto, uno que no mencionara ídolos, oro ni estatuas, sino que apelara directamente al orgullo del rey. Decidieron sugerirle a Nabucodonosor una ley que, durante 30 días, prohibiera a todo hombre hacer peticiones a cualquier dios o persona que no fuera él. Si alguien desobedecía, sería arrojado a los leones. Era una trampa disfrazada de honor, diseñada específicamente para atrapar a los fieles como Daniel y sus amigos. El rey, halagado y ciego por su vanidad, aprobó la idea sin sospechar nada. Al escuchar el nuevo decreto, el corazón de Daniel se estremeció, no por miedo, sino por la claridad del ataque. Era evidente que no buscaban exaltar al rey, sino destruir a los que amaban a Dios. En Sadrach, Mesach y Abednego se reunieron esa misma noche en la casa de Daniel. Esta vez no es fuego, sino fieras, dijo Abednego. Pero el enemigo es el mismo. No hubo discusión. Ellos no dejarían de orar, no dejarían de buscar a Dios, ni 30 días, ni uno solo. Así como cada día desde su juventud, Daniel se arrodilló en dirección a Jerusalén y oró 3 veces. Y aunque podía hacerlo en secreto, decidió no esconderse. Las ventanas permanecieron abiertas, como siempre, porque su fe no era una vergüenza, sino su vida. Sadrach, Mesach y Abednego también se mantuvieron firmes, reuniéndose con grupos de creyentes en las casas, leyendo los salmos, orando por el pueblo y fortaleciendo los corazones que comenzaban a temblar ante la nueva amenaza. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales vinieran corriendo al rey con noticias. «Rey», decían con falsa preocupación, «aquel que tanto respetas, Daniel, no ha respetado tu decreto, y sus amigos también siguen orando a su Dios». Nabucodonosor, al escuchar esto, sintió como si le hubieran arrancado el aire. Por primera vez en años, el temor se apoderó de su corazón, pero no por su poder, sino por saber que había sido engañado. El decreto estaba firmado y no podía ser revocado. Sabía que Daniel, su sabio y amigo, estaba en peligro, lleno de angustia. El rey intentó durante todo el día encontrar una forma de salvarlo. Consultó leyes, habló con consejeros, buscó excusas, pero nada podía anular la ley que él mismo había firmado. Al caer la noche, con los ojos llenos de pesar, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Antes de que las piedras sellaran la entrada, el rey gritó con voz temblorosa a tu Dios, a quien sirves continuamente, él te libre. Sadrach, Mesach y Abednego observaron desde lejos, con los puños cerrados, pero con paz en el alma. Sabían que Dios no dormía. Esa noche, el rey no comió ni bebió. No permitió que le trajeran músicos, ni que lo distrajeran con historias. Caminó de un lado a otro en su palacio, esperando el amanecer con una mezcla de esperanza y culpa. Mientras tanto, en el foso, Daniel no estaba solo. La misma presencia que caminó en medio del horno con los 3 jóvenes, ahora estaba allí, rodeando a los leones, calmando sus rugidos, cerrando sus fauces. Daniel, rodeado de fieras, descansó como un niño entre ángeles. Al romper el alba, Nabucodonosor corrió hacia el foso. Su voz resonó con urgencia. «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?» Un silencio breve pareció eterno, hasta que una voz se elevó desde las profundidades con firmeza y gozo. «Rey,
vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él. Y también ante ti. El rostro del rey se iluminó como el sol y ordenó que lo sacaran inmediatamente. Cuando Daniel fue extraído del foso, no tenía ni un rasguño, ni su ropa estaba sucia, ni su rostro pálido. Era como si hubiera estado en una noche de descanso. El rey, lleno de asombro, mandó arrestar a los hombres que habían maquinado el decreto. Why no solo eso, sino que firmó una nueva proclama. Todos los pueblos, naciones y lenguas deben temer y temblar ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y su reino no será destruido jamás. Sadrach, Mesach y Abednego escucharon esta declaración con lágrimas en los ojos. Aquel día, los tres amigos entendieron que el horno no fue una prueba aislada, sino el inicio de una misión más grande. Dios no solo los salvó a ellos, sino que estaba usando su fidelidad para transformar todo un imperio. La fe que resistió el fuego ahora sostenía al pueblo ante leones, decretos y mentiras. Ellos no eran héroes por su fuerza, sino testigos del poder del Dios verdadero. Babilonia no sería la misma después de esto. Y aún quedaban muchas batallas por pelear. Con el paso de las semanas, más y más personas comenzaron a abandonar la idolatría. Hombres y mujeres de distintas provincias venían a preguntar por el Dios de Israel. Pedían escuchar las historias de Moisés, de Josué, de los profetas. Querían saber por qué aquel Dios no necesitaba templos de oro ni sacrificios humanos, sino obediencia. Amor Wyvern. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se convirtieron en líderes no solo políticos, sino espirituales. Y entre sus enseñanzas repetían siempre lo mismo. No fuimos nosotros. Fue Dios. Pero en lo profundo del imperio, entre los sacerdotes paganos y los adivinos del rey, la rebelión aún ardía como brasas ocultas. Ellos no estaban dispuestos a perder su poder sin luchar. Comenzaron a planear nuevas trampas, a acusar a los creyentes de ser enemigos del imperio, de causar desorden, de traer peligro. Y aunque el rey los escuchaba menos, el veneno de sus palabras aún corría por los pasillos del palacio. Una nueva tormenta se avecinaba. Una noche, mientras oraban en la casa de Daniel, el Espíritu de Dios les habló claramente en Se acerca un tiempo de división, pero no teman, yo estaré con ustedes. La semilla que han sembrado no morirá. Aun si el enemigo ataca, mi palabra no será detenida. Al escuchar estas palabras, sus corazones se fortalecieron. Sabían que la lucha espiritual no había terminado, pero también sabían que no estaban solos. En respuesta, comenzaron a formar una red de creyentes. Reunían a las familias en grupos pequeños, entrenaban a jóvenes en la palabra y levantaban a nuevos líderes con sabiduría y compasión. No buscaban fama ni poder, sino que la verdad de Dios se extendiera por generaciones. Era una comunidad silenciosa pero firme, creciendo como raíces bajo tierra, preparándose para el tiempo en que todo florecería. Las familias judías que habían estado temerosas comenzaron a alzar sus cabezas. Los niños aprendían a orar con sus padres. Los ancianos recordaban las promesas de los profetas. Y aunque las leyes de Babilonia aún no eran justas, el pueblo caminaba con esperanza, porque sabían que el mismo Dios que salvó a los tres del fuego y a Daniel de los leones, también los estaba guiando a ellos paso a paso. Un día, el rey convocó a Daniel y a sus amigos a una audiencia privada. Allí, con voz baja y sincera, les dijo: siento que algo más grande se acerca. He visto señales, sueños, temblores. Algo se avecina sobre mi reino. Daniel asintió. Dios está mostrando su mano. Babilonia no reinará para siempre, pero si tú te humillas, Él te mostrará su favor. El rey se quedó en silencio, como si una batalla interna lo estuviera desgarrando. Esa misma noche, Nabucodonosor tuvo un sueño terrible. Veía un gran árbol que alcanzaba el cielo, pero que era cortado de repente por orden de un ángel. Su tronco quedaba en la tierra, atado con cadenas. Despertó con temor y mandó llamar a Daniel. Cuando éste le explicó que era él mismo el árbol y que sería humillado por su orgullo, el rey palideció. Daniel lo exhortó a arrepentirse
a mostrar misericordia y a reconocer al Dios del cielo. Pero pasó un año y el rey no cambió. Se paseaba por sus jardines colgantes, mirando su ciudad dorada, diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué con mi poder y para mi gloria? En ese instante, una voz del cielo tronó: tu reino te es quitado. Y Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres, viviendo como una bestia en el campo, comiendo hierba, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Mientras tanto, Cedric Mesa observaron con compasión desde la distancia. No se burlaron, no celebraron, oraron porque sabían que incluso en la disciplina, Dios podía hacer una obra de restauración. Y ellos seguían caminando, fieles, vigilantes, sabiendo que el propósito de Dios aún no se había cumplido del todo y que la historia aún no había terminado. Pasaron 7 años, 7 largos años, en los que el gran Nabucodonosor vagó por los campos como una bestia, con el cabello enmarañado como plumas de águila y las uñas como garras. Durante ese tiempo, el trono fue administrado por consejeros, y aunque el imperio no cayó, su gloria se desvanecía lentamente. Pero cada noche, desde sus casas y salones, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel oraban con perseverancia. Oraban por la restauración del rey, por el arrepentimiento del pueblo y por la voluntad de Dios en medio del silencio. Y el cielo los escuchó. Un día, al levantar los ojos al cielo desde el campo donde vivía como un animal, Nabucodonosor recobró la razón, pero no volvió con arrogancia ni con orgullo. Regresó con lágrimas en los ojos y una voz quebrantada. Subió al palacio y mandó llamar a Daniel. Ahora sé que el Altísimo gobierna sobre todo. No hay otro como él, a ningún poder se compara con el suyo. Su voz era distinta, su corazón transformado. Y frente a toda la corte, levantó sus manos y dijo: a este Dios le daré gloria todos mis días. Ese mismo día, Nabucodonosor firmó su último decreto como rey. No hablaba de estatuas ni de fuegos. Hablaba del Dios que salva, del Dios que perdona, del Dios que reina sobre los hombres y sobre los reyes. Ordenó que se protegiera al pueblo judío, que se reconstruyeran los lugares de oración y que se enseñaran los escritos de los profetas en las escuelas del imperio. Babilonia, la ciudad que una vez alzó su puño contra el cielo, ahora se inclinaba ante el Dios de Israel. En los años siguientes, Daniel se convirtió en el consejero más respetado del imperio. Sadrach, Mesach y Abednego lideraron comunidades de creyentes por toda la región, enseñaron con ternura, guiaron con humildad y jamás olvidaron el horno ardiente ni el rostro del ángel que caminó con ellos en medio del fuego. No buscaron riquezas ni fama, pero su testimonio transformó generaciones enteras. Muchos niños crecieron escuchando sus historias, no como leyendas, sino como hechos reales vividos por hombres valientes. La historia de su fidelidad no se detuvo en Babilonia. Viajó a otras tierras, cruzó montañas y desiertos. Llegó a oídos de reyes en Persia, a los escribas en Egipto, a los comerciantes en Siria. Todos querían saber: ¿quién es este Dios que salva sin espada? ¿Qué protege sin muros? ¿Qué responde a la fe sencilla de 3 jóvenes en medio del fuego? Y en cada rincón donde se contaba su historia, corazones se encendían con fe. Porque no era la historia de 3 hombres, era la historia del poder de Dios. Con el paso del tiempo, los 3 amigos envejecieron. Sus cabellos se volvieron blancos como la nieve, pero su pasión por Dios no disminuyó. Cada noche oraban como al principio. Cada día enseñaban a los más jóvenes a confiar en el Señor, aun cuando caminaban por las calles. Los niños corrían a abrazarlos y los adultos se inclinaban con respeto, no por sus cargos, sino por su ejemplo, porque ellos eran los que no se arrodillaron ante el ídolo, los que salieron ilesos del horno, los que demostraron que nada es imposible para Dios. En su última reunión juntos, ya ancianos, se miraron a los ojos y recordaron aquel día en que el rey ordenó que los arrojaran al fuego. Rieron, lloraron y dieron gracias. Dios fue fiel, dijo Seth, y sigue siéndolo, agregó Mesa.
Y siempre lo será, concluyó Abednego. Luego oraron una vez más, como cuando eran jóvenes, y se despidieron con paz en el alma, sabiendo que habían cumplido su misión. Años después, en un rincón del palacio, un joven aprendiz encontró los antiguos escritos de Daniel, cuidadosamente guardados en un cofre. Entre pergaminos y registros, leyó sobre el fuego, los leones, los sueños del rey y la mano de Dios. Aquello lo impactó profundamente. Ese joven creció y con el tiempo fue uno de los sabios que estudiaron las señales en el cielo. Señales que algún día los llevarían a Belén, siguiendo una estrella. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con propósito eterno. Así, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego no terminó con ellos. Su fe cruzó generaciones, inspiró a profetas, fortaleció a reyes justos y preparó el camino para la llegada de un Salvador mucho mayor. Porque el mismo Dios que caminó con ellos en el horno, un día caminaría entre nosotros en carne y hueso. Jesús, el Hijo de Dios, vendría siglos después a enseñarnos que la fe no es solo para sobrevivir, sino para transformar el mundo entero. Y así, cada vez que un niño escucha la historia del horno ardiente y los tres jóvenes que no se rindieron, el cielo sonríe, porque esa llama de fe no se ha apagado. Sigue ardiendo en los corazones de quienes creen que Dios está con nosotros en medio del fuego, en medio de la prueba y en cada paso del camino. Esta es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, pero también es la historia de todos los que se atreven a creer. Si te gustó esta asombrosa historia de Sadrach, Mesach y Abednego, y como Dios los salvó del horno ardiente con su poder milagroso, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Dale like a este video y déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita, la valentía de los tres jóvenes, el ángel que caminó con ellos en medio del fuego, o el cambio increíble en el corazón del rey Nabucodonosor. Y cuéntanos también, ¿qué otra historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio? Nos vemos muy pronto con más aventuras increíbles, llenas de fe, coraje y el poder de Dios. Hasta la próxima, amigos de Biblia Kids.